ni más ni menos tiene que ver con lo que encontraron en esos famosos 2 celulares que ya sabíamos, había contenido sexual. Faltaba determinar si eran mayores o menores, se determinó que eran menores. Sí. Y acá no hay ningún delito solo prescripto, que era un poco lo que planteaba la defensa, no solamente de Corazza, sino del otro detenido. ¿Te acordás todo lo que hemos hablado de ese tal Charpentier? Exacto. Bueno, lo que acaba de suceder, que lo anticipábamos aquí en el Noti, tiene que ver con que no le están aceptando lo que la defensa había interpuesto, justamente planteando una prescripción, con lo cual, acusándolo de coautor del delito de asociación ilícita, vuelve a la cárcel en las próximas horas. Sí, a pesar de que las últimas declaraciones, que son las que estamos viendo en pantalla, que las logró Intrusos, él dijo no hay chances de que vuelva a la cárcel. Evidentemente era más una expresión de deseo que un dato de la realidad, porque termina viendo mucho más que una relación sexual con un menor. Hay intercambio de regalos, hay intercambio de dinero. Vos sos especialista en esto, Facu, pero es impresionante cómo la metodología se repite en todas las bandas que fuimos trabajando. Un dato no menor, Sol, estamos hablando de una banda que por lo menos recuerdo que en algún lado la propia justicia había hablado de 20 años de pedofilia en la Argentina. Que lo cual no traía chicos desde Misiones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno a veces se pierde en la figurita de Gran Hermano. La verdad que no nos importa nada si es ganador de Gran Hermano o si es conductor de televisión. Acá estamos hablando de un delito gravísimo que todos tenemos que atender porque los chicos están en juego. ¿Y cómo actúan? ¿Cómo detectan esas vulnerabilidades? Y por ahí arrancan. Me quedo, Sole, por supuesto, porque seguramente vas a abordar este tema. Por allí está el expediente judicial que muestra los detalles. Son 63 fojas que en la parte final terminan de resolver esto que se convierte en una noticia de la tarde que seguramente ampliarás. Gracias, Facu. Chau, Sol, hasta mañana. Y es el tema de esta tarde en qué hay que hacer, porque por supuesto los chicos están en juego. Y lo que venimos diciendo, acá no importa si es un ex Gran Hermano o si es un conductor de televisión, lo que importa es este patrón que se repite. Lo veíamos a Marcelo Corazza hace algunos días nada más, a ver si ahora lo podemos repasar con audio, cuando Intrusos lo intercepta en la casa. Fue la única nota que se logró en todos estos días de libertad, porque él en marzo fue detenido, fue liberado luego. A ver si podemos escuchar lo que decía. Vamos a intentar, porque fíjense con la determinación que él dice, no hay chances de volver a prisión. Y claro, confunde a la opinión pública y uno desde su casa dice, si él dice que no hay chances es porque evidentemente debe ser inocente. Pero escuchen cómo lo decía. Marcelo, 2 segunditos. Primero queremos saber cómo estabas. Bien, mejor. La verdad que bien. ¿Anímicamente bien? Bueno, cuesta, pero volviendo. No puedo hablar, chicos, perdón. Bien. Perdón. Según el fiscal, podrías volver a prisión. No hay chance. Perdón, chicos, no Bien. puedo hablar. No, por favor. Respecto al trabajo, contame cómo está tu relación con Telefe, si hay relación. Estamos hablando, chicos, con ellos. ¿Todavía no se resolvió nada? Todavía no. El 20 de marzo él fue detenido, días más tarde liberado, cuando quizás la opinión pública estaba atendiendo otro caso de un conductor reconocido. Y ahora él vuelve a prisión. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es el por qué él vuelve a prisión? Por supuesto que estamos trabajando en la casa y vamos a tener toda la información. Esa explicación cae en el peritaje a sus 2 celulares y en todos los objetos que lograron recoger en ese allanamiento. Pero Lili, ahí está la clave, en lo que se encontró en esos teléfonos. Exactamente, muy buenas tardes, Sole, porque veníamos mirando con una lupa lo que había abierto la justicia. El peritaje de esos 2 teléfonos, uno que tenía el personal, otro del trabajo, daban cuenta de conversaciones con personas que supuestamente para la justicia sabía eran mayores, pero cuando fueron para atrás se encontraron que esas charlas eran de muchos años atrás, cuando eran menores, es decir, que el delito venía sosteniéndose en el tiempo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué los demás estaban detenidos, los demás que conformaban este grupo que atraía jóvenes para prostituirlos? ¿Por qué? Porque había un sustento en el tiempo. Y es lo que a él
le habían dicho que no se había comprobado para poder salir en libertad. ¿Se entiende, Claro. Sole? Ahora es distinto. No se habían encontrado esas pruebas que Claro. lo linkeen con esta agrupación dedicada a reclutar menores y a extorsionarlos, porque Ajá, había una extorsión sí. de por medio, y abusarlos y Sí. entregarlos, porque todo esto hacía esta agrupación. Hace un tiempo te hablábamos, seguramente recordarás al misionero. ¿Por qué hablamos tanto del misionero? Porque hay que entender cómo funciona esta dinámica. Ese misionero que detectaba en misiones chicos en extrema vulnerabilidad. Y había una casa donde los llevaba primero, una casa disfrazada de delivery de pizzas. Este hombre de apellido Angelotti actuaba de esa manera. Ahí se daba la primera situación, se tomaban fotos, se extorsionaba al menor, se lo traía a una casa de General Rodríguez. Fíjate qué perverso todo, en esa casa de General Rodríguez vivía la madre de Angelotti, pero aún así, y esta palabra es durísima, pero es la palabra que me quedó rebotando en la cabeza durante todo este tiempo, Lili, Sí. se los ablandaba. Así lo llamaban ellos, no es un nombre que pongamos nosotros, es como ellos en sus chats hablaban de lo que hacían con los menores. Los vulneraban. Obviamente abusaban sexualmente de estos chicos hasta que rompían su voluntad. Y ese era el primer paso para luego entregarlos. Y en los chats, y volvemos a Marcelo Corazza, encontraron situaciones de índole sexual con personas que eran mayores ahora, pero en el inicio de los chats eran menores. Y también estaba esta cosa de qué caro me salís, los regalos, hasta pagos por medios digitales, Lili. Claro, y esto es lo que se comprueba en lo que te decía del abuso. Primero, lo de la blanda es muy común porque siempre se habla, cuando aparece en esa palabra de ablande en estas causas, es porque en el medio hay abuso sexual. Primero, para la policía es un detalle importante y en este caso aparecía. Segundo, la comprobación, si se quiere, del pago a través de distintas aplicaciones de algún tipo de soborno. ¿Para qué? Para mostrar fotos, para enviar fotos, para tener contacto. Mándame fotos con en esos. tal y cual posición, Exacto. mándame fotos tomadas desde poner el teléfono Sí. así. Le daba parámetros de estética de cómo tenían que ser esas fotos. ¿Eran para Eso él o ya es eran delito. para distribuir? Claro. Vamos a los papeles, vamos a los documentos. Corazza frecuentemente le efectuó distintos regalos, como zapatillas, joystick. Pensemos que estamos hablando de chicos. Claro. Adolescentes, Ropa, Solé, todos los podemos elementos decir. que pueden atraerle a un adolescente. Sí. Ropa, auriculares, entre otros. Se pueden visualizar como de interés mensajes de Corazza hacia este diciéndole: qué caro me sale tu poco cariño. Esto tiene fecha 23 del 8 del 22. Digo, Sí. para quienes dicen esto pasó hace un montón de tiempo. No, No, no. estas son fechas actuales. O qué caro me salís el 26 del 8 del 2022, entre otros mensajes. Pero claro, encuentran esto, detectan, bueno, en estos dos teléfonos que nos llevamos del allanamiento hay contenido sexual y van para atrás y encuentran que los mayores hoy eran menores en ese momento. Seguimos repasando papeles. Conforme lo averigua la División Trata de Personas, también se obtuvo una imagen de un certificado de COVID de aquella época, de la posible víctima de cuando tenía 18 años de edad, siendo su año de nacimiento 2003. ¿Por qué es importante este certificado de COVID? Porque el certificado de COVID pone el nombre completo de la víctima, el DNI y la edad. Y si él venía chateando con esta persona, que en ese entonces tenía 18 años, sabía perfectamente que era menor de edad, o por lo menos se enteró en ese momento que todo lo previo había sido con el menor de edad. Por otra parte, se desprenden conversaciones que mantuvo con otro sujeto, también una posible víctima, el cual le envía distintas imágenes y videos íntimos que son solicitados por Corazza. O sea, él pide, mandame tal o cual foto, realizando distintas acciones sexuales o poses, enviando a cambio pagos de dinero a través de la plataforma Mercado Pago. O sea, cuando le envía las fotos, él le envía el comprobante que le ha hecho esa transacción. Acá
No hay dudas, Lili, es explícito. No, es un delito y además que se conforma con el delito de asociación ilícita. En una asociación ilícita, ¿por qué? Porque los demás también estaban y utilizaban este mecanismo. Por eso hablamos de asociación ilícita. Cuando el fiscal pide hace 2 días nuevamente la detención, es porque tiene estos elementos que dicen, momento, acá hay una asociación, es un grupo de personas que se mantiene en el tiempo y se